¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos todos nuestros usuarios y usuarias del Software Bíblico Logos. Su servidor Carlos Palma, presentador internacional de Software Bíblico Logos, les da la más cordial bienvenida. De verdad aprecio mucho y les felicito por invertir este tiempo en el que están capacitándose para ser unos mejores usuarios de una grandiosa herramienta como lo es el Software Bíblico Logos. Como anunciamos la semana pasada, esta semana tendremos una segunda parte de lo que es el estudio del idioma griego, hebreo con Logos, específicamente el estudio de las palabras y cómo es que Logos puede ser un excelente aliado para nosotros en esta gran labor de ir profundo al texto, de ver cuál es el sentido de las palabras, de ver cómo se acoplan y cómo se muestran en sus diferentes contextos, de manera que podamos hacer un estudio preciso, un estudio sobre todo productivo de la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a estar hoy haciendo esta segunda parte. Específicamente vamos a estar trabajando con la epístola de Santiago. Vamos a trabajar ahí, vamos a hacer un ejercicio en Santiago. Les recuerdo, al igual que la semana pasada, mis amados hermanos, y yo sé que para ustedes es entendido, pero para ustedes no es malo escucharlo y para mí no está de menos repetirles, que si bien nuestra única intención en este momento es enseñar el uso de Logos, cómo podemos ser más productivos, cómo podemos sacar un mayor provecho de nuestra inversión en Logos al momento de estudiar el pasaje. No es una clase de teología, no es una clase de hermenéutica, no es una clase doctrinal, no estamos aquí para diferir entre los diferentes puntos doctrinales, estamos aquí simplemente para aprender cómo usar nuestra herramienta. Si bien es cierto que estaré usando para este ejercicio una porción de la Escritura e iré a la Escritura y enseñaré o hablaré acerca de lo que yo he descubierto, no es ni la posición de la compañía ni es nuestra intención abrir una línea de debate en cuanto a estos puntos. Yo le animo y que simplemente usted vea, disfrute juntamente con nosotros de esta parte y usted pida a sí mismo la directriz del Señor acerca de cuando usted va al estudio de la Biblia, qué es lo que Él ha de antemano ya colocado para usted. ¿Me explico? Entonces, y por favor, no deje de ponernos ahí en la parte de los comentarios. Yo no estoy, y agradezco muchísimo, trato de siempre después del webinar conectarme ahí un ratito para ir respondiendo a algunos de los que puedo y todo. Les agradezco bastante todos los saludos que me envían, de verdad. Me lo aprecio mucho. Deseo en el Señor que todos se encuentren bien. A todos los que nos están escuchando ahora o viendo ahora mismo en Argentina, Perú, en toda la República Mexicana. He recibido saludos desde Estados Unidos. De verdad les aprecio mucho, estoy para servirles, me gusta leer sus mensajes y voy a hacer lo posible por responderlo. Ahora yo mismo no estoy atendiendo el chat, se lo comento porque a veces me lanzan preguntas ahí directamente hacia mí. No es que los evada, sino que yo mismo ahora no tengo control del chat. Yo simplemente estoy enfocando aquí, enseñando. Mis compañeros Marcos e Isaac están en el chat y tratamos de dar respuesta a todo en cuanto sea posible, pero por favor ténganme un poquito de paciencia, vamos a hacerlo, pero aún así por favor no se limite, coloque ahí sus preguntas, solo ténganos un poquito de paciencia. Aprovecho para recordarles también que durante el break de esta sesión vamos a tener un anuncio especial de nuestro director del departamento hispano, el señor Tony Segar. Entonces le animo a que también pueda tomar atención de ese anuncio, seguramente va a ser algo muy valioso. Y les recuerdo que todavía alargamos por unos días, ya estamos en la recta final, pero por unos pocos días más se ha alargado el fantástico descuento de la suite de predicación. Así es que si aún no ha tomado una decisión, está usted a tiempo de hacer su inversión y aprovechar este 50% de descuento en la suite de predicación. Así es que estamos ya en los últimos días, le animo en medida de lo posible usted lo pueda también aprovechar. Pero bueno, vamos de lleno entonces a nuestra clase de esta tarde. Vamos a ver cómo sacar provecho de Logos en esta situación. Como le comentaba, vamos a abrir nuestra Biblia. En mi caso yo voy a utilizar la Biblia de las Américas. Bueno, ya estoy ahí, mi sesión, pero si usted no, entonces va a esta parte y muévase a Santiago 5. Ok, vamos a ir leyendo hoy por la porción específicamente, vamos a arrancarnos en el verso 12.
Si bien es cierto, hay una regla que nos enseña que las palabras no tienen un significado definido o exacto, que simplemente encuentra su significado en una situación y es igual para todos, en los idiomas como griego, hebreo, así, aún en el español, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora mismo le dijera, órale, es una palabra muy mexicana, órale, ya, y ¿qué es el sentido de órale? La verdad es que hay hasta memes de esto, pero órale puede ser en México una expresión de asombro, de órale, ¿no? Si vemos algo que nos agrada mucho. Órale puede ser una expresión también para animar a alguien a hacer algo, así, órale, hazlo, ¿cierto? También se puede utilizar para dar una orden a alguien, ¿cierto? No sé, levanta tus juguetes, órale, levántalos, ¿no? También puede ser usada en el contexto de dar una orden. Puede usarse también para, simplemente decimos en México, darle el avionazo a alguien, ¿no? Cuando alguien está en una conversación, nosotros decimos, órale, ¿no? Mostrar desinterés hacia alguno. Entonces, si yo ahora mismo simplemente dijera, órale, la pregunta de los 64,000 es, ¿qué está pasando alrededor? ¿Estoy dando una orden? ¿Me estoy asombrando? ¿Estoy restando la importancia a algo? ¿Estoy animando a alguien? ¿Qué es lo que significa esa palabra ahora? De la misma forma que órale no tiene un significado exacto que significa lo mismo siempre sin importar el contexto, de igual forma pasa en la Escritura, ¿cierto? Hay palabras que tienen un significado que pueden traducirse de la misma manera a pesar de su raíz o su lema, pero tienen su verdadero significado en el contexto donde se están desarrollando. Y así mismo entonces es cuando arrancamos ahora mismo con el verso 14, ¿no? Por ejemplo, dice el texto, estoy usando la Biblia de las Américas, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Para yo poder arrancarme, iniciar y meterme directamente, recuerde que una de las herramientas más valiosas es que está aquí, se llama guías, estudio de palabra. Entonces, para que mi palabra se vaya moviendo juntamente cuando yo voy, ahora mire, yo tengo ya la herramienta abierta aquí, pero aunque yo estoy dando un clic en esta parte y estoy moviéndome por el texto, ¿sí? Y dando clics, no tengo ningún resultado en este espacio, esto no se mueve. ¿Cómo puedo hacer para que cada vez que yo seleccione, ¿sí? Yo tenga un resultado aquí en esta sección? Muy sencillo. No olvide hacer una vinculación de sus herramientas. Entonces yo voy aquí, vinculo conjunto A, vengo a mi guía, vinculo conjunto A. Y ahora sí, inmediatamente cuando yo voy al verso 14 y doy un clic aquí en enfermo, note cómo automáticamente el Logos me lanza toda la información aquí acerca de esta palabra. En este caso, la palabra que está traducida aquí como enfermo es la palabra que tiene su lema asceneo. Y asceneo puede ser una forma sencilla de traducirlo, es estar débil, estar enfermo. La pregunta de los 64,000 es, ¿cuál es el sentido de la palabra asceneo en esta sección del versículo 14? ¿A qué se refiere el apóstol Santiago, cuando dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Y otra razón aquí, lo vimos la sesión pasada, le animo, si usted se conecta por primera vez y algunas cosas son nuevas, vaya a nuestro canal en YouTube y ahí está la primera sesión de esto, donde hablamos cómo hacer este tipo de configuraciones. Pero si vimos, la semana pasada recordamos que la misma palabra que es traducida aquí como enfermo, no es la misma palabra, no es el mismo lema del que está traducido en el verso 15 como enfermo también. Si doy un clic en este verso 15, me aparece que la palabra aquí es camno. No es asceneo como el verso 14, sino es camno. Entonces la pregunta muy buena aquí sería, ¿cuál es el sentido del escritor cuando habla de asceneo? ¿Qué es estar enfermo? ¿Cuál es el sentido de estar enfermo en este texto? Obviamente vamos leyendo y dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido? ¿De qué tiene que ser enfermo? ¿Cuál es la razón? Podemos usar este verso entonces para decir que cualquier enfermedad física que alguien pueda tener ahora va a ser sanada a través de la oración y la unción.
¿Qué es la razón de eso? ¿Cómo podemos hallar una aplicación que se apegue más al sentido del texto? Para eso estamos esta tarde aquí. Entonces, tenemos aquí la palabra asteneo, que como vemos aquí es estar débil, estar enfermo. Aquí aparece, dice que esta palabra tiene 36 ocurrencias en todo el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, aquí estoy buscando en todos los pasajes. Entonces, luego me está mostrando todas las ocasiones que asteneo aparece. Entonces, me muestra 36. Y por debajo tengo la sección de traducción. Es decir, cómo se traduce la palabra asteneo a lo largo de toda la Biblia de las Américas, en total 33 ocasiones. ¿Ok? Bueno, una forma bien sencilla es ir al centro de esta gráfica de pastel, dar un clic y ahí tengo las 33 ocasiones donde asteneo es traducido. Y yo puedo ver de esta manera de qué maneras es traducido. Si yo veo aquí 19 de 33, la palabra asteneo, la raíz, el lema asteneo, es traducido como enfermo. Y yo puedo ir, mis hermanos, ir viendo de una manera sencilla y práctica, libro por libro. En el caso de Mateo, sanad enfermos, resucitad muertos, está desnudo y me visteis, enfermo y me visitasteis. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, lo vinimos a ti, donde quiera ponían a los enfermos en las plazas. Entonces yo puedo ver de esta manera que asteneo en el Evangelio según San Mateo tiene una connotación de enfermedad física, ¿cierto? Y asimismo yo puedo ir pasando por cada uno de los evangelios. En Lucas aparece una sola ocasión y también dice al ponerse el sol todos los que tienen enfermos de diversas enfermedades. De la misma manera vemos una connotación de enfermedad física. Entonces Juan también, ¿no? Enfermos, ciegos, el enfermo le respondió, realizaba a los enfermos y estaba enfermo como cierto hombre llamado Lázaro. Entonces de la misma manera yo voy viendo este flujo de cómo el lema asteneo tiene la connotación de una enfermedad física. Pero asimismo también vemos que a partir de esta sección de Hechos 20:35, por primera ocasión, tenemos otras 13 ocasiones. Número interesante, ¿eh? Primero tenemos 19 de 33, pero hay 13 ocasiones de estas 33. Un número considerable de ocasiones donde el lema asteneo tiene el sentido de débil. Entonces dice ayudar a los débiles, débil por causa de la carne, debilidad en la fe. Primero a los Corintios, y a herir su conciencia cuando éste es débil. Hemos sido débiles. ¿Quién es débil sino que yo sea débil? ¿Quién es débil? Entonces de esta forma podemos ver que otra de las formas en cómo se traduce en el contexto la palabra asteneo es debilidad. Y muchas veces vamos a ver, viendo más profundo, que esta debilidad tiene que ver con la debilidad de la fe, no necesariamente una debilidad física, ¿cierto? Por ejemplo, acá verso 13 dice, pues buscáis una prueba de Cristo, el cual no es débil para con vosotros. Así también nosotros somos débiles en Él, hablando de la debilidad de nuestra fe, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Entonces, también oramos por esto. Y una sola ocasión en Romanos 4:19, donde asteneo es traducido como debilitarse, sin debilitarse en la fe, también en la connotación de la fe, de ser débiles en la fe. Entonces recuerde, mi querido hermano, que otra de las herramientas buenísimas para ir avanzando en esto es la herramienta de notas. Entonces hemos visto una primera parte, pero no dejemos pasar la opción de empezar a hacer nuestras anotaciones. Entonces yo voy a ir a herramientas, notas, ¿ya? Voy a abrir una nueva nota aquí. Ahora mismo esta nota está anclada a asteneo porque es el punto donde yo estoy trabajando, pero voy a cambiar este anclaje, voy a añadir un anclaje aquí y voy a poner como referencia Santiago 5. Porque voy a hacer una lista, voy a hacer una nota acerca de todas las palabras, ¿sí?, que para mí han resultado relevantes en esta porción de Santiago 5. Voy a quitar el anclaje de asteneo. Si yo quisiera, en todo caso, colocaría asteneo como una etiqueta, o débil o enfermo como una etiqueta, para que cuando yo haga un estudio después o haga una búsqueda, esto sea traído frente a mí para estudiarlo. Pero no lo recomiendo colocarlo como un anclaje, puesto que voy a hacer diferentes palabras. Listo, entonces
Entonces aquí voy a poner como esta nota, voy a colocar palabras importantes, importantes, hablando de su rango, rango de significado. ¿Me explico? ¿Qué pasa aquí? Significado. ¿Listo? Y entonces en el verso voy a poner aquí para darle simplemente una lista de viñetas para darle sentido a la línea. Entonces en el verso 14, en el verso 14, la primera palabra que estoy estudiando es enfermo. Y como he visto en esta sección de enfermo, como he visto a lo largo de este estudio, de cómo ha sido traducida, veo y me doy cuenta que en muchos de las maneras en que ha sido traducida, especialmente en los evangelios, pues se puede también, este lema se usa para hablar de enfermedad corporal. Enfermedad corporal. Pero también se habla para debilidad en la fe, se usa bajo esa misma connotación. Entonces yo ya voy tomando notas de mi estudio, no lo dejo al azar, no dejo ahí. Si en este momento yo tuviese que salir rápidamente y dejar mi estudio aquí, no pierdo ninguna de mis notas, no tengo varias cosas aquí, yo aún mismo ahora puedo cerrar mi máquina y esa nota está ahí resguardada para venir a seguir trabajando cuando yo esté listo. ¿Me explico? Esa es una súper ayuda en cuanto a logos. Bueno, entonces, tenemos ya esta primera palabra que llama mi atención, que es asceneo. La siguiente palabra en la cual yo quiero ver es la palabra, dice, oren por él, ungiéndole, ¿no? ¿Cuál es el lema de la palabra ungir? Entonces yo vengo aquí a ungiéndole, doy un clic, nuevamente aquí encuentro toda la información. El lema aquí, una definición sencilla, es ungir, ¿ok? Tenemos 9 apariciones, ¿listo? Nuevamente doy un clic sobre el centro de esta marca y tengo ahí cuál es el sentido que esa palabra, este lema está teniendo, cómo se está traduciendo, discúlpeme, cómo se traduce. Entonces yo veo aquí, ungía en Marcos 6:13, echar fuera demonios y ungía con aceite a muchos de ellos, besaba sus pies y los ungía con informe, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies. Y aquí hay algo importante de notar. Si vemos desde el verso de Lucas 7:38, en Lucas 7:46, el sentido de ungir está relacionado también, a una situación de como una pomada, ¿verdad? Que se coloca como parte del proceso de limpieza diario, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, María, cuyo hermano estaba enfermo, fue que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Aquí tenemos, ungió los pies de Jesús, ella ungió mis pies. Mateo 6:17, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la palabra ungir tiene también aquí la connotación de parte del, se me ocurre lo que para nosotros en México sería como colocar la pomada, la crema corporal. Es parte de ese ritual de la limpieza. Cuando uno regularmente se baña, ¿verdad? Pues un acto seguido después de salir del baño, a menos que uno viva en Villahermosa o algo por ahí, pero si uno vive en el centro del país, en una zona fría, uno lo que hace es colocarse crema en el cuerpo para mantener la humedad del mismo. Entonces, de esa forma, estoy viendo aquí que la palabra ungir, que es la palabra aleizo, se traduce como ungía, como unge, como ungirle, como ungiste, como ungiéndole, ¿sí? Para enfermedades físicas, como nos muestra Marcos 6:13, ¿ok? Dice que ungían a muchos enfermos, ¿sí? Entonces hay esa connotación y lo voy a empezar a anotar aquí. Entonces yo regreso, un enter, doy un atrás para irme al verso 14. En el verso 14 también puse atención en la palabra ungir, que tiene una connotación de ungir para enfermedades, patra. Enfermedades físicas. Y esto me encanta de logos, porque mire lo que yo voy a hacer. Uy, ¿por qué me lo marca error? Físicas. Come on. Físicas,
con aceite, como vemos en Marcos 6:13. Entonces esto me fascina, porque cuando yo doy un clic, después de haber colocado la cita de Marcos 6:13, si yo coloco mi cursor sobre esa cita, Logos me da la lectura de esa cita en mi versión de Biblia predilecta, lo cual a mí me encanta, se me hace buenísimo, me ayuda muchísimo después para recordar ya solamente sin necesidad de ir a la escritura, tener una lectura rápida del texto. Pero también vemos que la connotación de ungir o la traducción de ungir se usa para hablar en referencia a ungir con pomada, una especie de pomada, pero voy a poner aquí pomada. Oh, come on. Con pomada como parte de la limpieza diaria. Y aquí puedo poner diferentes textos, pero bueno, ahora voy a poner solo Mateo 6:17, ¿no? Que es uno muy, muy claro, ¿no? Cuando tú ayunes, unge tu cabeza, y nos da esa referencia y rápida. Entonces, de esta forma, note cómo yo puedo ir rápidamente viendo cuál va siguiendo, qué traducción y qué contextos y en qué manera se está usando. Y de esa forma yo voy siguiendo y voy avanzando también en mi estudio. Regreso a mi Biblia, se da cuenta, yo estoy trabajando en una sola pantalla y estoy usando 3 fantásticas herramientas: mi Biblia, mi sección de notas y mi estudio de palabra bíblica profundo. Todo en una misma pantalla, en un mismo dispositivo, sin necesidad de estarme ampliando más o yéndome más. Pero bueno, vamos al verso 15. Ahora sí dice: y la oración de fe restaurará al enfermo, siguiendo con el flujo del pasaje, ¿cierto? Ok, dice: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo. Ok, en otras versiones como Reina Valera 60, esta palabra es traducida como sanará. Dice: la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo voy a poner énfasis ahí, nuevamente selecciono la palabra restaurará. Mire qué interesante, el lema de esa palabra es sozo, que puede ser traducido, una traducción rápida es salvar, rescatar. Sin embargo, si yo voy viendo aquí en mis diferentes léxicos disponibles, pues es salvar, libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar, rescatar, salvar, sanar. ¿Me explico? Entonces yo de esta forma yo voy viendo diferentes léxicos, yo voy colocando mi información ahí, voy teniendo mayor visión de eso. Listo, tengo aquí diferentes maneras en que esa palabra es traducida. Repito el ejercicio, doy un clic ahí y veo cómo está hablando, en qué contexto está hablando de, en este sentido de la palabra salvar o restaurar, como marca aquí Santiago 15. Y bueno, yo veo aquí que en los evangelios está hablando, por ejemplo, de salvar, ¿ok? Él será salvo, salvar su vida. ¿Quién podrá salvarse? Ese será salvo. Entonces yo viendo aquí cómo está hablando de una liberación, de una salvación, de una restauración espiritual. Lucas 6:9, es lícito en el día de reposo hacer bien, salvar una vida o destruirla. Tu fe te ha salvado, se crea para que no crean y se salven. Entonces yo voy viendo cuál es el sentido, cómo se va traduciendo esa palabra, en qué diferentes formas se va utilizando. Mire ahí. Y también vengo aquí donde esta misma palabra está usada para sanar físicamente. Mateo 9:21 pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viendo a la hija: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y al instante la mujer quedó sana. Entonces también vemos que la misma palabra sozo está siendo usada en el contexto de sanidad física, sanidad corporal, sanidad de una enfermedad. Entonces yo vengo aquí, repito el ejercicio, en el verso 15. La palabra que estoy viendo ahora es restaurar o restaurará, como aparece traducida ahí. Oh, come on. Restaurar. ¿Listo? Y veo aquí que está hablando de sanar físicamente. Una cita sería Mateo. Uy, ¿qué pasó? Mateo 9:21. Pero también es usada en el contexto de la liberación, la sanidad, liberación, restauración espiritual.
Sí, está hablando de sanar, de llegar a Cristo, ¿no? De salvar el alma, de sanar el alma. Entonces tenemos ahí ese verso 15, regresamos, vamos nuevamente a nuestro ejercicio. El Señor lo levantará y si ha cometido pecado les serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Nuevamente encontramos aquí la palabra sanados. Ahora yo voy ahí, mire qué interesante, la palabra aquí es la palabra yaomai, que es igual, se traduce ahí como sanar, curar. Repito el ejercicio, vengo a esta parte, doy clic y ahora veo que está hablando igual de sanidad física, hablando de los evangelios, a diferencia de sozo, que se habla para salvación. Aquí en los evangelios se usa yaomai para hablar de quedar sano físicamente, y el criado fue sanado, lo sané. La sanidad espiritual también, si nosotros vamos en la parte de abajo, vemos que aunque esta palabra está traducida como sanar, específicamente vamos a ver aquí en Hebreos 12:13, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Obviamente está haciendo una analogía de sanar espiritualmente. Sí, dice Santiago 5:16, primera de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. También hablando de esta idea de ser sanados espiritualmente. Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero no está hablando de una sanidad física, sino obviamente está hablando de una sanidad espiritual, una sanidad más profunda, una sanidad del alma. Entonces, pero bueno, yo voy entonces aquí haciendo mi estudio de palabras y note cómo voy viendo el flujo, ¿sí? Y yo veo que resaltando la palabra enfermo, hablando de la enfermedad corporal, pero también de la debilidad en la fe, la palabra ungir para enfermedades físicas, pero también como parte de un ritual diario de limpieza, la palabra restaurar para ser sanado físicamente, pero también como una liberación, una restauración espiritual. Pondríamos aquí por último en el verso 16 la palabra sanar, que es usada o es traducida como sanar, pero se utiliza en el contexto de sanar físicamente, como vemos en los evangelios, y también para sanar espiritualmente, como vemos ahí en Hechos 28:27, como vemos también en Hebreos 12:13 y en la primera carta de Pedro 2:24. Entonces, si nosotros vamos viendo esto, ya va teniendo mayor sentido, ya vamos teniendo mayor visión de las palabras sobresalientes en esta sección de Santiago 5:1. Ya vamos viendo más esta situación de los diferentes lemas usados, cómo son traducidos, en qué contextos se están utilizando. La vez que en estos pocos minutos aún hemos avanzado muchísimo. Obviamente, después de eso, cuando nosotros vamos, voy a pasar mis notas para acá, cuando nosotros vamos al contexto más amplio y nosotros voy a moverme rápidamente a Santiago 1, ¿ok? Y empezamos a ver cuál es el contexto en el que esta carta está siendo escrita. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Verso 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Entonces, de entrada, nosotros estamos viendo aquí que la carta de Santiago está escrita en un contexto de pruebas, en un contexto de persecución. Tanto es así que desde el principio el autor le está diciendo: tengan por sumo gozo, y arranca hablando de las pruebas. Y así podemos ir avanzando. Yo me voy a mover por cuestión de tiempo hasta el capítulo 5 para ir nuevamente entrando en el contexto de donde estamos. Y a partir del verso 7, pues está hablando de la paciencia. Dice: hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Ser también pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis juzgados. Verso 10, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Interesante conexión. Está haciendo este énfasis de cómo así los profetas, que como vemos muchos fueron martirizados y asesinados y todo,
y tuvieron paciencia. El autor de Jacobo está aquí también diciéndole a nuestros hermanos, tengan paciencia, miren cómo los profetas perecieron, miren cómo los profetas fueron perseguidos, aquellos que hablaron en el nombre del Señor. Entonces está en esta connotación de la persecución, del sufrimiento, de las pruebas. Cuando viene verso 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto como resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y es en este contexto inmediato que el autor viene hablando, y entonces dice el verso 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Hay sufrimiento por esta situación de las pruebas, pues haga oración. Alguien está muy alegre, cante entonces alabanzas en medio de ese sufrimiento. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Entonces podemos ver a través de este estudio de palabras que conforme el contexto de otras ocasiones donde esta misma lema, esta misma palabra está siendo traducida, no necesariamente está hablando de enfermedades físicas. Posiblemente, y una buena aplicación también sería, ¿alguno de ustedes se siente débil en su fe? ¿Se siente acongojado? Esa es una realidad que usted y yo no podemos ocultar. Yo mismo la he experimentado. Cuando nosotros nos encontramos debilitados en la fe, muchas veces tenemos sintomatologías interesantes que pareciera ser una enfermedad física lo que nos aqueja, cuando realmente lo que está contristado es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Se siente ansiedad, intranquilidad, desesperación, desesperanza. Entonces, en este contexto, imagine la situación que la iglesia está pasando ahí, de ser perseguida, de ser atribulada. Y entonces el autor dice, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros enfermo, débil? Llame a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe restaurará. Ya vimos que no solo restaurará, no simplemente se atañe a la sanidad física, sino también a la liberación, a la restauración espiritual. Entonces puede ser usado en ese mismo sentido también. Dice, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados, ungiéndole con aceite. Vemos cómo también la palabra ungir no solamente se usa para enfermedades físicas, sino también como parte de una situación de limpieza. Está relacionado con la limpieza, con los rituales diarios de limpieza. Verso 16, por tanto, confesaos vuestros pecados y orad unos a otros para que seáis sanados, para que no necesariamente físicamente, no necesariamente de un cáncer o de una gripa o de una dolencia, sino aún espiritualmente, liberarnos de esas culpas que nos acongojan, nos ayuda también a ir adelante. Pero bueno, les ofrezco una disculpa porque pareciera que estoy aquí predicando y quizás muchos de ustedes me entenderán también que a veces no puede uno evitar esa parte. Pero, mis hermanos, esta es una muy buena opción de cómo podemos utilizar logos para ir profundo, para ir viendo los contextos y de esa forma irnos acercando más al sentido de las palabras, en este caso del idioma griego. Vamos a tomar un muy pequeño receso de un par de minutos. Vamos a ver este anuncio especial del director del departamento hispano, el señor Tony Segar, y regresamos con un tip acerca de cómo escribir en griego dentro de Logos, aún sin tener un teclado especializado para esto. Vamos a esta cita. Volvemos. En Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Este versículo me ha llamado la atención por el hecho de que nos habla que Dios no solamente bendice su palabra, sino también la manera o la forma en que se predica esta palabra. Y por eso es importante que el predicador no solamente crezca en el estudio de la palabra, pero también en la forma en que entrega cada domingo la palabra, en la forma en que predica. Y es para esto que tenemos nosotros muy buenas noticias, porque hemos preparado en Logos una suite de predicación que te podrá desarrollar en todo aspecto, desde el estudio de la palabra hasta la entrega de la misma. Esta incluye 10 títulos de calidad y además 3 cursos de educación móvil. Uno de ellos, el de Brian Chapo, tiene más de 10 horas de cátedra acerca de la predicación. Aprovecha esta oportunidad que estás pasando más tiempo en casa para poder cultivarte y desarrollarte como predicador de la palabra.
Mis queridos hermanos, les dije que esto iba a ser breve, ¿verdad? Entonces, estamos ya de vuelta aquí. Espero y he estado siguiendo algunos de sus comentarios a través de mis compañeros. Como siempre, les animo, por favor, muchas gracias, ¿verdad? Les agradezco mucho. Son de gran ánimo sus felicitaciones y sus mensajes de ánimo, pero por favor también no omita dejarnos sus recomendaciones. Alguna cosa que usted cree que podamos mejorar o que no está gustándole de este tiempo, por favor háganoslo saber con esa confianza que tenemos para que de esa forma nosotros podamos mejorar en este punto, en este sentido, ¿de acuerdo? Puede dejarlo ahí, puede mandarnos un mensaje inbox, ¿ok? Puede mandarme un correo directamente, carlos.palma@faithlife.com, y con mucho gusto yo voy a tomar atención de todas sus mensajes. Pero bueno, estaba aquí como le comentaba ahora. Voy a abrir nuevamente mi Biblia en este espacio, ¿ok? Y lo que quiero mostrarle ahora, con lo que quiero cerrar esta tarde, es con un pequeño tip de cómo tiene diferentes connotaciones. Una, cómo encontrar palabras, cómo hacer búsquedas avanzadas o especializadas de algunas palabras dependiendo del contexto, y también de cómo escribir en griego. Esa es una pregunta que me han hecho mucho. Realmente lo que me ha dicho es, ¿qué teclado debo descargar a mi computadora para poder escribir en griego dentro de Logos? Bueno, una forma bien sencilla le voy a mostrar hoy. Para eso vamos a movernos de pasaje y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Ok? Famosísimo texto porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a centrarnos ahora en la palabra amó, por ejemplo. Si nosotros vemos en este caso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo quiero buscar a lo largo de toda la escritura, en este caso la palabra amó, si yo coloco mi cursor, veo en la parte de abajo que es la palabra agapao. Y si yo quiero ver cuántas ocasiones la palabra agapao, que es este verbo auristo activo, está unido a la palabra mundo, que es la palabra cosmos, hay una forma bien sencilla. Para eso abro mi cuadro de búsqueda, ¿sí? Me coloco en Biblia, ¿listo? Y entonces voy a hacer una búsqueda de todo el texto bíblico en todos los pasajes en mi Biblia que estoy usando ahora, que es la Biblia de las Américas. Entonces, en este caso, para comenzar a escribir en griego, ¿sí? Lo único que yo tengo que hacer es cambiar el teclado de Logos. ¿Cómo hago eso? A la parte final, venga conmigo aquí, a la parte final, ve este icono que yo tengo aquí. Usted da un clic ahí y debe usted ver esta opción de predeterminado. Quizás así es como usted lo está viendo ahora. Este teclado aquí. Usted selecciona ese teclado y automáticamente tenemos estas tres formas diferentes de teclado, griego y hebreo. Voy a seleccionar la palabra, el teclado en griego, porque yo estoy haciendo un estudio en el Nuevo Testamento. Discúlpeme. Entonces, recordamos, la palabra amo es la palabra agapao. Entonces yo voy a colocar A-G-A-P-A-W, que la letra W en español es lo que correspondería ahí para omega. Entonces yo coloco ahí agapao y selecciono esta parte, la raíz de la palabra. Entonces yo quiero ver ahora, voy a hacer una búsqueda avanzada de cómo ver la raíz de agapao, la palabra amó. ¿En qué otras secciones de la Biblia se encuentra unida a mundo o al mundo? Entonces, yo cuento en este espacio, tengo de amó al mundo, tengo 1, 2, 3 espacios. Entonces yo le voy a decir a Logos, búscame cuántas veces la palabra agapao está dentro del contexto de 2 a 3 palabras cercana a cosmos, al mundo como tal, a la creación. Entonces, ojo aquí, yo tendría que ahora escribir en español. ¿Cómo escribo en español? Bueno, una opción, sí, es usted acertó, ir nuevamente aquí, seleccionar predeterminado, escribir en español, regresar y volver a seleccionar griego para escribir otra vez en griego. Un atajo, le voy a dar un atajo ahora. Usted está escribiendo en griego, simplemente activa el block mayús, que es bloquear las mayúsculas en su teclado, ¿ok? Y entonces automáticamente Logos le va a ayudar a escribir en español. Mire ahí, entonces voy a poner dentro, se da cuenta, espacio, 3 palabras,
¿Listo? Entonces, ya le estoy diciendo a Logos que me busque agapao dentro del contexto, la cercanía de 3 palabras, quito las mayúsculas y escribo cosmos. Cosmos. Digo que es la palabra que está usada, el lema que está traducido aquí en mundo. Entonces selecciono esta parte. El lema cosmos. Entonces yo ya le estoy diciendo a Logos aquí que me busque la raíz de amo, que es agapao, dentro de la cercanía a 3 palabras de cosmos. Entonces lo único que yo tengo que hacer ahora es dar un clic en enter y note cómo automáticamente Logos me muestra todas estas ocasiones donde la palabra agapao está en la conexión de dentro 3 palabras, cercano 3 palabras, antes, después, a cosmos. Y entonces yo veo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 13:1, estaba en el mundo. Los que están en el mundo los amó hasta el fin, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y entonces yo voy viendo aquí, el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces de esta forma yo puedo hacer una búsqueda rápida y ver cómo esta palabra agapao está íntimamente ligada al cosmos y en qué sentidos, en qué contextos, mejor dicho, y en qué contextos esta palabra está siendo utilizada. Y así usted puede hacer con otras palabras. Me han preguntado sobre, por ejemplo, hijo de Dios, pues hacemos lo mismo, la raíz hijo, dentro 3 palabras, o dentro 2 palabras, o dentro una palabra, con Dios o Señor, y luego nos va a lanzar todos los resultados de cuántas veces aparece. Este es un pequeño tip que le doy acerca de cómo hacer búsquedas avanzadas en griego específicamente. Mis hermanos, pues por mi parte ha sido todo esta tarde. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. La próxima semana, si Dios permite, nos vemos aquí a la misma hora, a las 5 de la tarde tiempo de Miami, las 4 de la tarde tiempo de México, para seguir aprendiendo acerca de cómo utilizar mejor el software bíblico Logos. Nuevamente les felicito por invertir este tiempo en su preparación y les animo a compartir esto con otros usuarios, no solamente a compartirles el link, que será buenísimo, sino también una de las mejores formas en las que uno puede reforzar el aprendimiento, pues es enseñando a otros. Así es que de repente usted puede agarrarse un Timoteo ahí de Logos y de esa forma reforzar y ayudar a otros en el crecimiento y en la edificación. Por mi parte ha sido todo. Que el Señor les bendiga. No olviden, tenemos todavía, si usted no se ha decidido por hacer esta inversión en la suite de predicación, aún tenemos unos pocos días más. Estamos ya en la recta final, los últimos días en los que usted puede adquirir la suite de predicación con 50% de descuento. Recuerde, puede llamar a uno de nuestros representantes y obtener un plan de pagos hecho a su medida. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Estoy para servirles.